Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Mi nombre es Erin y soy miembro de subcomité de América Latina de AYACA. Si me escuchas, se pueden escribir algo en la sección de chat o preguntas. Ok, Mirna, muchas gracias. Hoy tenemos el webinar Análisis Espacio-Temporal de la Violencia contra las Mujeres Monterrey. Evidencia del 911 para la inteligencia criminal y la prevención. Nuestro presentador de esta noche se llama Octavio Quintero Ávila y es doctor en criminología y profesor investigador de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro activo de la IACA y ha desarrollado su trabajo en el análisis delictivo, la inteligencia criminal y la prevención del delito, con énfasis en metodologías espacial temporales, SIG, y análisis estratégico aplicado en fenómenos de violencia y seguridad pública. Su actividad profesional y académica se desarrolló en Monterrey, Nuevo León, donde colabora en la generación de productos de inteligencia basados en evidencia para la toma de decisiones. Entonces, Octavio, ¿estás listo? Sí, adelante, muchas gracias, Ok, Erin. gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien y gracias por asistir. Hoy tocaremos mis últimas dos investigaciones enfocadas al análisis delictual. Vamos a empezar con este apartado de que es un privilegio también para compartir con ustedes esta investigación, ¿verdad? Porque pues la hice con unos colegas y esto surge a que se subió la base de datos del 911 de reportes de Monterrey, Nuevo León, México, enfocado en la violencia de género hacia la mujer. Entonces, pues representa aquí un gran esfuerzo metodológico y riguroso para transitar de la observación estadística descriptiva a la inteligencia táctica en el estudio de la violencia de género. Y pues en este presente análisis espacial y temporal también, ¿verdad? Se examinan 27.036 reportes validados y georreferenciados en el sistema de emergencias del 911. ¿A qué viene con esto con validados? Originalmente eran más de 100.000 reportes, pero venían como falsa alarma u otro tipo de detalles. Entonces, ahí podemos ver cómo ya hay una problemática porque tal vez la persona, en este caso la mujer, se arrepintió de hacer el reporte porque pues acude las autoridades correspondientes. Entonces, ya tendríamos que hacer otro estudio, en este caso una encuesta de temor y victimización, pues para saber algo de la cifra negra, por qué está sucediendo esto en esta zona. Entonces se va a trabajar solamente se trabajó más bien con 27.036 reportes validados. Esto abarca en el periodo de longitudinalidad del 2019 al 2022. Sí venía el 2023, pero venía hasta el mes de marzo. Entonces se decidió a solamente tomar del 2019 al 2022 para tener los años y los meses y los días completos, ¿verdad? Entonces aquí el objetivo central es demostrar empíricamente que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno de distribución aleatoria y por el contrario posee una morfología espacial definida y obedece a dinámicas de dependencia espacial y minería de patrones espaciotemporales y hay que buscar y decodificar estas estructuras en este caso estructuras de oportunidad, em, de evidencia robusta que guía el diseño de políticas públicas focalizadas en contexto rápido de la urbanización. Aquí también la finalidad es de profesionalizar el área del análisis criminal y también levantar el lado latinoamericano en este caso y del habla hispana. Para tener mayor información de las metodologías que se llegan a utilizar, no nada más quedarnos con la base de datos, sino tratar de hacer políticas públicas basadas en evidencia o en seguridad, como hacer prevención social y delincuencial en este caso. Entonces vamos a iniciar. Déjame le cambio. Entonces, aquí se habla sobre que vemos tres cifras. La violencia contra las mujeres constituye un desafío crítico para la salud pública, ya no nada más de salud, de cuestión de seguridad pública, sino de salud pública y derechos humanos
y se tiene que cimentar de las desigualdades de género, en este caso, persistentes. Pero para hablar un poco más del contexto, necesitamos saber con cifras de INDIRE, que en el contexto mexicano la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones a los hogares revela que el 70% de las mujeres han experimentado alguna forma de violencia, o sea, es una cifra muy alta. Y a nivel estatal en Nuevo León, esta prevalencia se sitúa en un alarmante 68.1 para las mujeres mayores de 15 años. Entonces, ante esta realidad, la meta gubernamental que se está proyectando para la reducción es a un 63% para el año 2027. Sin embargo, alcanzar este objetivo requiere abandonar estrategias de prevención generales y homogéneas. Entonces, tenemos que partir de una primicia criminológica de que el entorno construido interacciona reciprocamente con la geografía y la estructura de las calles para influir en el comportamiento del delito. Y este trabajo plantea que la intervención institucional debe anclarse individualmente del territorio. Entonces, esto lo vamos a enfocar más que nada hacia la criminología ambiental. Entonces, aquí tenemos esta diapositiva que le nombré la radiografía de la violencia, la tipología de los reportes. Al diseccionar la base de datos mediante la estadística descriptiva, la tipología delictiva exhibe disparidades analíticas fundamentales. La violencia familiar domina por mucho el espectro con un total de 21.128 incidentes acumulados en una media de 15.2 reportes por unidad de análisis. La violencia de pareja sigue con 4.337 casos y una media de 3.5. En el ámbito doméstico respalda empíricamente los postulados de la teoría del aprendizaje social de Bandura. Y por otro lado, enfrentamos un reto metodológico y severo. Los delitos sexuales reportados mediante las estadísticas marginales oscilan entre el 1.1 y el 1.2 de reportes. Entonces, si lo vemos desde la criminología, interpretamos que estos valores no solo es una baja prevalencia real, sino como una baja profunda de cifra negra espacial. Esto está agudo y subregistrado en un síntoma del miedo y la revictimización, y subrayando que nuestros mapas capturan la fenomenología del delito más visible en este caso, mientras que otras manifestaciones de violencia operan de forma invisible en los sectores marginados. Entonces también necesitamos saber la alerta de la cifra negra en este caso. Entonces, en estos años, del 2019 al 2022, se marcó una tendencia temporal del efecto COVID-19, el confinamiento que estuvimos ahí. Entonces, el análisis longitudinal de la serie de tiempo revela que está extrema la vulnerabilidad de las estructuras sociales ante choques exógenos en este caso. En el 2019 establecimos una línea base con un promedio de 17.8 reportes por unidad de análisis. Entonces, con la instauración del confinamiento por COVID-19 en el 2020, se observó un incremento interanual del 11.5 en la violencia familiar. Entonces, el confinamiento incrementó, ¿por qué? Porque estaba la víctima y el victimario en el mismo hogar, o sea, es la principal zona de riesgo en este caso. Lejos de ser una alteración efímera, este estrés sistemático alcanzó en el 2021 registros hasta de 150 incidentes semanales en un total anual de 7.449 casos. Y durante el 2022 observamos una caída del 8.2% respecto al año previo, totalizando en un total de 6.874 incidentes, lo cual representa una estabilización post-pandémica y no es una erradicación del problema. Desde la perspectiva de la criminología estructural, la imposición del aislamiento forzó a las víctimas a coexistirlo prolongadamente con sus agresores sin el auxilio de las redes de apoyo formales o informales, porque podemos tener acceso a ambas, demostrando que la estructura de oportunidades dicta el riesgo del delito. Entonces aquí ya estamos viendo algo, una tendencia temporal a base de los registros del 911. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado en este caso, que sí hubo un aumento por el efecto COVID. Eh, Aquí vemos el efecto del fin de semana. Si observamos, pueden ver que de lunes a domingo se empieza a ver en gris y ya después se empieza a ver a un rojo y hasta un rojo más oscuro. Eso quiere decir que es la concentración. Se llama data clock, este tipo de de infografías en este caso. Para capturar la varianza temporal intradiaria, se segmentó el análisis en bandas de horario. El reloj de datos revela una focalización
aguda de riesgo aproximadamente el 38% del total anual de los incidentes que converge durante los fines de semana en la franja de las 18 horas a las 23 horas. Los días domingos presentan consistentemente las medidas de reporte más elevado. Esta métrica es la validación empírica de las teorías de las actividades rutinarias de Cohen y Felson. Durante estas horas críticas se confluyó en la finalización de las jornadas laborales. Y oficial, el incremento del consumo de sustancias y represión de la vigilancia institucional. El delito ocurre exactamente porque la estructura del tiempo ocurre exagerada porque la estructura del tiempo del ocio en los hogares con tensiones elimina a los guardias capaces y maximiza la proximidad del agresor y la víctima. Tenemos que tomar en cuenta que en el estado de Nuevo León, en este caso Monterrey, eh, normalmente la venta de alcohol es muy normal. ¿Ok? Entonces, normalmente puede haber reuniones familiares, fiestas, partidos de fútbol. Ya vemos aquí en Nuevo León son muy fanáticos de los equipos de fútbol. Pero a mí lo que me llamó la atención de este resultado fue que los domingos y en esos horarios. En Monterrey dejan de vender alcohol a las 6 de la tarde. Es una hipótesis. A las 6 de la tarde. Entonces, creo que la ingesta excesiva de alcohol pues puede ser un detonante fuerte en este caso. Pero lo que veo extraño es de que pues puede que en esas zonas pues haya venta de alcohol después de horario en este caso. Entonces eso también puede generar unas tipo de peleas o riñas entre más personas. Lo interesante también es de que los días lunes me lo marca fuerte, ¿ok? Entonces vemos una constante en los días, en las noches más bien, que se está consumiendo alcohol casi a diario. Y un estudio del año pasado se menciona que las personas que viven aquí en Nuevo León, en Monterrey, la principal muerte de causas es la cirrosis hepática, que es por el consumo de alcohol. Entonces hay una normalización del alcohol en este estado y en esta ciudad. Entonces este puede ser el principal de los detonantes, ¿ok? No digo que solamente sea culpa del alcohol, sino puede haber un sinfín de cosas, como el transporte público, que no es tan eficiente como esperan 2 horas, 1 hora, el traslado. Entonces, eso puede connotar. También necesitamos saber qué tipo de oficios se están manejando en estas zonas, ¿verdad? A qué se dedican las víctimas y los victimarios en este caso, para saber por qué los lunes se está presentando, por qué los martes también se ven. Entonces, hay algo que tenga que ver con un oficio en esto, ¿verdad? No podemos decir exactamente qué tipo de oficio aún porque no se ha hecho las encuestas en este caso. Y aquí ya empezamos con la cuestión del sistema de información geográfica, que aquí le puse la huella geográfica, la densidad de riesgo. La materialización geográfica de este fenómeno se modeló utilizando la técnica no paramétrica de la estimulación de densidad de kernel, el KDA, y empleamos un ancho de banda fijo de 3.300 metros. Parámetro derivado empíricamente el promedio ponderado de la función de K de Ripley y el diagnóstico de autocorrelación espacial en este caso. Las superficies continuas resultan que revelan concentraciones masivas en la zona cero, predominantemente los polígonos norte y oriente como San Bernabé, La Alianza y Tierra y Libertad. En estas horas la densidad delictiva alcanza magnitudes superiores a los 295 incidentes por kilómetro cuadrado. Entonces es mucho incidente por cada kilómetro. Este mapeo expone cómo en los entornos caracterizados por alta densidad poblacional, marginación y económica y una infraestructura urbana deficiente. Hay una escasez de luminarias, de una vigilancia natural. Operan como catalizadores ambientales del comportamiento criminal. Bueno, en estas zonas norte de Monterrey, pues son zonas pues ya de muchos tiempos generadas como conflictivas, ¿verdad? También la INEGI menciona que son zonas marginadas y están muy cercanas al Cerro de Topo Chico en este caso. Casualmente, mi tesis doctoral fue hecha en la colonia San Bernabé, entonces ahí es donde les voy a mostrar mi segundo estudio, donde ya agrego yo la base de datos policial de esta zona, de los reportes, y vamos a ver cómo se ve la diferencia con una encuesta de temor de victimización y una marcha exploratoria de seguridad, pues para conocer esa zona norte, en específico la zona San Bernabé. Pero esta fue la zona cero, áreas de densidad superiores a 295 incidentes por kilómetro cuadrado.
Y aquí menciono que la violencia no se distribuye uniformemente, se aglomera de manera implacable de los sectores norte y oriente, coincidiendo con áreas de alta densidad demográfica y precariedad socioeconómica. Entonces, aquí se realiza ahora la validación estadística de hotspots versus cold spots y la mera visualización cartográfica es insuficiente para la formalización de inferencias científicas. Aquí lo que realizamos fue una fórmula de Getty-Orts y el índice local de Moran para evaluar la significancia de la autocorrelación espacial de los resultados que confirman de manera irrefutable la existencia de clústeres de alta concentración, como son los hotspots, en un cuadrante norte, que en este caso es Solidaridad, San Bernabé, Niños Héroes, por mencionar unos, con un nivel de confianza del 99%. Es un estricto apego a la ley de concentración del delito de Waynesburg y confiamos que proporciones diminutas de la geografía urbana absorben abrumadoramente la mayoría de la criminalidad. En contraparte, los estadísticos detectaron los cold spots, o sea, los puntos fríos persistentes en la delegación sur y poniente, exhibiendo niveles de violencia significante en menor medio global. Entonces, aquí observamos que en esta zona está catalogada como un hotspot crítico con una confianza de 99 y los hotspots, que en este caso lo extraño para mí es de que está muy cercano, que simplemente los divide una avenida y los divide algo llamado una ecovía, que es un transporte público acá en Monterrey. Y esta zona también es pues, de nivel adquisitivo pues alto, ¿verdad? Entonces, estos serían los hotspots, pero hay que también enfocarlo que hay una cifra negra en este caso. Entonces aquí una pregunta estratégica. ¿Qué factores urbanos y sociales protegen al sur y castigan al norte? ¿Qué tienen ellos, los del COL, que no tengan ellos? Entonces también tenemos que verificar eso. Aquí puse una matriz de diagnóstico de las dos realidades de Monterrey. En este contraste está polarizado entre el norte y el sur de Oaxaca. Aquí lo hice con el sur de Oaxaca, no lo quise hacer con la zona cumbres, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo siento que hay un sesgo ahí en la cuestión de la cifra negra. Entonces, en contraste, la polarizada entre el norte y el sur de Oaxaca nos obliga a un diagnóstico desde la sociología urbana y la criminología ambiental. En el clúster de riesgo, que es presenciamos aglomeración de precariedad habitacional y estrés estructural crónico. En estas áreas, el diseño del torro carece del mecanismo de vigilancia natural, facilitando la impunidad. Por lo contrario, los cold spots persistentes del sur se benefician de condiciones estructurales y diametralmente opuestos, menor a la densidad y de mayores ingresos. Redes de apoyo, funcionales y diseños urbanos, a menudo cerrados, que proporcionan un alto grado del control social formal e informal. La violencia se ve mitigada aquí no por azar, sino porque la arquitectura del entorno y el tejido socioeconómico operan como factores protectores que desmantelan la estructura de la oportunidad. Entonces, ya sabemos que hay varios ciudades de varios países que tienen esta misma característica que Monterrey. Por mencionar uno, San Paulo, ¿verdad? Entonces, que tienen una zona muy pobre y a la otra muy rica. Otro ejemplo sería la zona del Cerro de la Campana, Cerro de la Silla, digo Cerro Sierra Ventana, que pues al lado tienen al municipio más rico de Latinoamérica. O sea, también es algo de las dos realidades de Nuevo León en este caso. Entonces, aquí al menos en la zona sur de Oaxaca tienen acceso a menor marginación, mayores ingresos, redes de apoyo privados, cuestiones de salud privada, seguridad privada, tienen un control urbano, diseño de control cerrado, de CCTV. Entonces, no digamos que la violencia de género no se está generando ahí, pero tienen mayores posibilidades en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo la evolución del espacio temporal del cubo de datos del 2019 al 2022. Para trascender el análisis estático transversal, se implementó la minería de patrones espaciotemporales, lo que es el Gettys-Ord, con una prueba de tendencia de Mann-Kendall. Esta técnica es tridimensional y evaluó la violencia entre el 2019 y el 2022. El hallazgo más crítico es la identificación de hotspots intensificados en las colonias de la Alianza, Solidaridad y Villa de Mitras. Eso significa que no solo son áreas con altos reencuentros de incidentes, sino que exhiben una tendencia temporal estadística progresiva y a la alza. La criminogénesis en estos polígonos está empeorando sistemáticamente. Esto corrobora empíricamente que la exposición crónica, la desventaja y la negligencia institucional no solo mantiene, sino
exsevera y reduce la violencia en espacio y tiempo. Entonces, a mí estos son de los resultados que más me llamó la atención con la cuestión de la prevención. Esta zona del Topo Chico que está marcada ya está persistente durante y después del COVID, o sea que le fue el del 2019 al 2022. Siempre estuvo constante en esa zona. Pero si no se actúa de manera emergente, todas estas zonas se van a convertir en la misma persistencia del hotspot. Entonces, esta es la ventaja de hacer este tipo de análisis estadístico de Getty Sort, porque nos está mostrando la persistencia que, aunque pase el tiempo, va a seguir persistiendo en esa zona. Pero si no actuamos de manera adecuada desde un tiempo determinado, pues podemos prevenir a que esto sea en rojo y se quede. Y aquí tenemos la dinámica diurna y nocturna, la expansión del riesgo. Analizando la variabilidad de intradía, la morfología de la violencia exhibe expansiones y contracciones significativas. El riesgo no extingue durante el día, pero experimenta una explosión expansiva masiva durante la franja nocturna, particularmente entre las 19 horas y las 23 horas. La ausencia de luz diurna compromete la visibilidad y debilita la vigilancia natural comunitaria. Simultáneamente, el retorno de los individuos a los espacios habitacionales reducidos bajo condiciones de aislamiento eleva exponencialmente las tensiones. Y aquí observamos que el riesgo se dilata espacialmente por toda la zona norte durante la noche, evidenciando que el entorno físico pierde su capacidad de concentración social ante la convergencia de vulnerabilidades situacionales. Entonces, en la madrugada sí se concentra, en la mañana todavía hay, en la tarde se ve un poco baja, pero ya el partir de la noche es cuando ya se está llegando a casa. ¿Por qué? Porque pues como les mencionaba, el transporte público también es algo deficiente en este caso. Pero pues también puede haber ingesta de alcohol. Ojo, estos son los horarios de reportes. Vamos a suponer que llegan estos horarios y aquí ya se están generando los reportes. Entonces, el riesgo no desaparece del día, pero de noche detona los factores situacionales críticos de la jornada laboral. Y aquí dice, ¿por qué aquí y por qué ahora? Sintetizando esta evidencia, el ecosistema en Monterrey se explica mediante las convergencias simultáneas de tres dimensiones. Primero, un agresor motivado, cuyo comportamiento es catalizado por el estrés socioeconómico y el aprendizaje social de la dominación. Entonces, por eso es importante que al terminar de hacer nuestros productos de este tipo de análisis, pues ahora ya tenemos que hacer una aplicación en donde, en esas zonas de una encuesta de temor y victimización, pues para tratar de conocer qué problemáticas se están suscitando aparte de ahí, ¿verdad? O conocer algo de la cifra negra. Segundo, el objetivo altamente vulnerable se representa por mujeres sometidas o a dependencia económica o a aislamiento doméstico. Sí hay casos que las mujeres trabajan, pero en este tipo de casos, en esas zonas, normalmente la madre o la esposa está en el hogar. ¿Ok? Y tercero, una ausencia crítica de guardián capaz manifestando una impunidad institucional y nulo patrullaje y un diseño urbano precario. Aquí en Nuevo León, en Monterrey específicamente, no solamente se hace cargo la seguridad pública, sino la fuerza civil. Entonces, esas dos están divididas. También puede ser que eso a lo mejor pueda estar fallando. Pero como estas zonas son muy altas y a veces no pueden entrar los mismos automóviles o por las mismas pandilleros o por las mismas tantas cosas que puede haber en esas zonas, pues a lo mejor el policía no puede acceder a estas zonas, ¿verdad? Por eso no puede haber a lo mejor un patrullaje en este caso. Y los hallazgos afirman que la segregación espacial entrelazada con la exclusión económica ancla geográficamente la violencia de género, convirtiéndolo en un hogar marginado como un facilitador del delito en lugar de un refugio. De la prevención general a la táctica, a la inteligencia táctica. El rigor criminológico espacial exige que estos hallazgos se traduzcan en praxis operativa. Debemos transitar los modelos de patrullaje preventivo generalmente generalizado uniforme y estadísticamente, ineficiente hacia la inteligencia táctica fundamentada en evidencia. Se propone que un modelo de patrullaje predictivo estricto, recursos de seguridad pública y servicios sociales deben reaccionarse de manera focalizada
y exclusivamente a los cuadrantes críticos, que en este caso son los AGEPS, extraídos de INEGI, identificados en el norte de la ciudad. Y a nivel táctico, el despliegue debe concentrarse quirúrgicamente durante las ventanas de mayor prevalencia identificadas en nuestros análisis de viernes a domingo, de 18 a 23 horas. La asignación de recursos debe obedecer significativamente a la estadística espacial, no a las inercias operativas en este caso. Y recomendaciones y políticas públicas. En el marco de las intervenciones debe operar dos ejes temporales y disciplinares a corto plazo, o sea, un nivel policial táctico, que se requiere la implementación inmediata del patrullaje predictivo en los hotspots intensificados y la activación de unidades móviles de intervención psicológica legal que operen durante la franja nocturna crítica. Y a lo largo del plazo del nivel sociourbano, implementar la óptica estrictamente punitiva, que en estos son recomendaciones del sistema metodología CETEP, o sea, la prevención del delito mediante diseño mental, que esto aplica para intervenciones estructurales de macro y micro escalas para mejorar radicalmente el alumbrado y reactivar los espacios públicos y modificar el entorno físico para elevar el control social informal en las colonias marginadas. Pero se preguntarán por qué una cuestión de diseño urbano. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente investigación. Y más, esto fue, a ver, aquí ya. Bajo las condiciones de desigualdad y de estructura, el hogar no siempre es un lugar seguro. ¿Ok? La cartografía de los reportes del 911 proporciona una hoja de ruta innegable. Transformar estos hotspots requiere más que una presencia policial. Exige una renovación profunda de infraestructura urbana, institucional y social. A mí me llamó mucho la atención que pues normalmente los analistas estamos acostumbrados a trabajar con información de delitos patrimoniales, bueno, al menos aquí en México, en Monterrey, pues pero no tanto en las cuestiones preventivas de los reportes del 911. Entonces, me pareció interesante que tuviera acceso yo a esta información porque podemos enlazar no nada más la prevención, sino verlo desde un análisis espaciotemporal con la criminología ambiental, cómo puede afectar también las estructuras. Entonces, yo ya teniendo el dato de los reportes del 911 y que coincide con la zona norte, pues tomo las encuestas de temor y victimización y las marchas exploratorias de seguridad de mi tesis doctoral. Y ahora lo que le agrego es la cuestión de los reportes del 911 para triangular esa información. ¿Ok? Entonces, aquí le llamo cartografía de la violencia y prevención situacional en la era post-pandemia. Y es un análisis espaciotemporal de la violencia de género y deterioro urbano en Monterrey, en la colonia Fomerrey 25. Esta colonia pues se encuentra en la zona norte, cosa que nos mostró las diapositivas pasadas. Y aquí presento a ustedes los resultados de una investigación de carácter cuantitativo espacial y exploratorio centrado en la colonia Fomerrey 25. A diferencia del macros análisis urbanos, este estudio presenta un ejercicio de microzonificación. ¿Qué quiere decir con micro? Pues en una colonia. Triangulamos estos tres fuentes de datos. Se encuestaron a 3.600 personas con la encuesta de percepción de temor y seguridad y una serie temporal de reportes del 911 de los mismos años del 2019 al 2022 y una marcha exploratoria con 51 puntos de vulnerabilidad social, que en este caso pueden ser como casas abandonadas, grafitis, terrenos baldíos. Y el objetivo es transitar de la fenomenología del delito a una prevención situacional en esta era post-pandemia, demostrando cómo el diseño urbano y el tejido social interactúan para facilitar o inhibir la violencia de género. Aquí está el contexto macro, la pandemia silenciosa. Aquí partimos de un escenario macroestructural adverso. El confinamiento por COVID-19 operó con un catalizador denominado por pandemia silenciosa. En el ámbito nacional, el 62.3% de la población adulta percibía su entorno como inseguro, mientras que en Nuevo León, casi un tercio de los hogares reportan victimización computacionalmente de modelos basados en agentes, como un modelo de vida que ya proyectaban un incremento de 10% en incidentes domésticos debido al aislamiento. En nuestro análisis aquí es un estrés estructural transformarlo al hogar de un supuesto refugio que es un supuesto espacio de alto riesgo, ¿verdad? Entonces aquí se muestran las cifras. Y aquí vamos otra vez.
La curva del escalamiento a 2019 al 2021. El análisis de la serie temporal observamos la cristalización del riesgo partiendo de una línea base, el 12% total del periodo. El inicio del confinamiento del 2020 elevó la incidencia a un 24%, que en este caso son 41 casos. Sin embargo, el pico crítico alcanzó en el 2021 con 34.3, o sea, 57 casos. Recordemos que es una zona chica de aproximadamente 6,000 habitantes. Son muchos habitantes en esa zona. Y el 2021, concentración de 34.3 con 51. Entonces, esto ilustra la violencia estructural que posee una inercia profunda y el cese de las restricciones de movilidad. En el 2022, un 28.9, o sea, 48 casos. No devolvió la incidencia a niveles prepandemios, la tensión intrafamiliar y el estrés económico se normalizan en la post-confinamiento. Entonces, aquí lo vamos a ver por días, por meses. La violencia familiar exhibe una estacionalidad predecible. Identificamos dos picos máximos. En agosto, un 11.4% y en diciembre, un 10.8%, constatándola marcadamente los meses de de meses de enero y febrero. Un factor festivo. Las vacaciones incrementan, la convivencia interrumpida, las presiones económicas. Es un claro ejemplo de cómo la convergencia temporal y un estrés ambiental y sociales detonan un conflictos predecibles, porque pues aquí tenemos a veces las vacaciones de diciembre más que nada. Entonces, pues están los niños en la casa, están los papás en casa, está la familia, entonces, pues puede generar un tipo de violencia. El calendario del calor, la dinámica social. La teoría de las actividades rutinarias de Cognitive Felson explican perfectamente nuestro hallazgo semanal. El riesgo escala progresivamente a partir de los viernes, un 15.7, consolidando como una zona crítica durante los sábados y alcanzando el día cero el domingo con un 18.1. Durante el fin de semana son las tres variables criminológicas con mayor tiempo del encierro compartido, incremento en consumo de alcohol y menor disponibilidad operativa de las redes de apoyo externo. Entonces, aquí, a comparación de la otra investigación, quedan los mismos días, o sea, los viernes, sábado y domingos, que lo ponemos como día cero, ¿verdad? Entonces, la violencia se detona en los fines de semana, también aquí. Entonces, aquí pongo la zona roja. El comportamiento intradía se descubrió como una severa desalineación táctica en la actuación policial tradicional. Los picos máximos estallan a las 21 horas, o sea, un 9.6%, y las 23 horas con un 11.4%, momento que coincide con el retorno de la jornada laboral y la fatiga acumulada. Desplegar patrullajes preventivos en horarios matutinos resulta ineficaz. La inteligencia criminal indica que el Estado debe estar presente cuando la estructura de la oportunidad para el agresor es masiva. Entonces, el patrullaje en esta zona se debe hacer en horario nocturno. Recordemos, en la zona norte mostraban los mismos horarios. Entonces, es una cuestión ya estructural de esa zona geográfica. Pero aquí ya tenemos, se aplicó la encuesta de temor y victimización a 366 personas, o sea, es la muestra representativa. Pero el hallazgo inesperado fue este. Aquí radica una paradoja criminológica más de nuestro estudio. Al triangular la encuesta de temor y victimización, documentamos el espejismo de la percepción, que el 85.2 de los ciudadanos percibe la calle como insegura, el 82 el transporte público como inseguro, simultáneamente con el 83 categoriza el hogar como un entorno seguro. Aquí la narrativa pública dicta que la amenaza acecha el exterior moldeado como el miedo al delito. O sea, el fear of the crime y la función del desorden público. Entonces, hay reportes de 911, o sea, son datos objetivos y los datos subjetivos que vienen siendo las encuestas mencionan que el hogar está en un 83.6 seguro. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues está normalizando la violencia en este caso. Ya hay una normalización de violencias dentro de la casa y ya lo perciben como seguro. Entonces, es algo que se tiene que trabajar en este apartado. Sin embargo, la telemetría objetiva del 911
desmiente brutalmente esa percepción del 87.3 de las llamadas de emergencia, corresponden a la violencia familiar. Dinámicas de familia extendida de intramuros entre el 12.7 de violencia de parejas. Esta paradoja del confinamiento del espacio que el 83 considera su santuario es empíricamente el perímetro donde ocurre el 90% de la violencia de género. El hogar en zonas marginadas oculta la crisis. Entonces, es lo que les estaba mencionando. Aquí ya se hizo el mapeo táctico de la FOMERREI 25. Al georreferenciar la incidencia, confirmamos que la violencia intrafamiliar no se distribuye al azar. Nuestro mapeo táctico en FOMERREI revela los clústeres persistentes particularmente en el eje central y en la proporción sureste de la colonia. Al superponer que estas coordenadas con las marchas exploratorias, surge un patrón innegable entre el espacio público y el exterior de la evidencia. El desorden urbano no es un fenómeno aislado de la agresión doméstica. Entonces, aquí estamos viendo cómo la colonia es muy chica, o sea, no es tan grande para 6.000 habitantes. Y ahora vamos con la marcha exploratoria de seguridad. Bajo el marco de las teorías de las ventanas rotas de Kellin y Wilson del 82, el deterioro físico legitima la conducta antisocial. Nuestra marcha exploratoria aquí identificó que el 47.1 de las vulnerabilidades ambientales corresponden a grafitis, seguido por casas abandonadas y vegetación excesiva. Entonces ya nos está diciendo que hay mucha problemática de pandillerismo también. Esas son meras deficiencias estéticas, sin las invisibilidades físicas que obstruyen la visibilidad y diluyen el control social informal y comunica una tolerancia táctica a la transgresión de normas. Entonces, tiene mucho índice de vulnerabilidades sociales en este caso. Entonces, el efecto dominó de la proximidad, la regla de los 100 metros. La aportación empírica más reveladora de esta investigación es la mecánica del anclaje espacial. Aquí se determinó que el más del 60% de los reportes de violencia de género del 911 intramuros ocurren en un radio menor a 100 metros de un indicador de deterioro ambiental agudo. Aunque la agresión ocurre a puerta cerrada, los entornos degradados exageran el estrés psicológico de los habitantes y reducen la cohesión vecinal. El entorno hostil exterior permanece la barrera psicológica del hogar y facilitando la agresión. Entonces, hace poco, lamentablemente en Nuevo León, eh, en esta zona norte, hace como 2 meses, encontraron a una menor de edad muerta en un baldío. Me di la tarea de identificar desde el hogar del victimario hacia hacia donde dejó el cuerpo de la víctima. Marqué 400 metros hacia el terreno baldío. Entonces, me está demostrando que la regla de los 100 metros sí está funcionando, porque en la misma zona norte, donde se están identificando que no hay vigilancia natural, a las 400 metros con una carretilla con un cuerpo, pues facilita, en este caso, al victimario, o sea, que cometa un delito más fácil, ¿no? Entonces, lo que tenemos que atacar son estas zonas para no facilitar que se cometan ese tipo de delitos. Y aquí vemos la síntesis analítica, la tormenta perfecta. Moldeamos esta convergencia mediante la estimulación de densidad de Kernet, o sea, se hace una fórmula de densidad de Kernet. La superposición de los mapas de calor confirma los tres pilares de la predictibilidad. En cuando los fines de semana de 21 a 23 horas, el don del eje central y sureste, el entorno de radio de 100 metros alrededor del abandono urbano, y la victimización no es aleatoria, está ahí exactamente donde el estrés, la estructura, colocina con el deterioro mental y la impunidad situacional. Entonces aquí tenemos estos tres mapas. Estos datos nos obligan a una disrupción institucional. El modelo reactivo tradicional, esperar pasivamente a la llamada del 911 y realizar patrullajes diurnos aleatorios, es obsoleto. Tenemos que postularnos a una transición hacia la prevención situacional del delito de Clerk del 97 y abordar la violencia de género requiere ir más allá de la respuesta domiciliaria. Reactiva exige sanar e intervenir geográficamente urbana que envuelva a los hogares más vulnerables en este caso. Metodológicamente se propone una matriz operativa biodimensional en los ejes de acciones urbanas y se requiere una remoción agresiva del grafiti, la clausura de lotes abandonados, una mejora de alumbrado para destruir los focos de vulnerabilidad físico, espacio-temporal y en el eje de las patrullas focalizadas estrictamente los días viernes, sábados y domingos de 20 a 12 horas.
reactivando la vigilancia natural, las interacciones de alta densidad anómala con un cuadrante del noreste de las colinas. Si tenemos los parques y todo eso en buenas condiciones, las personas van a llegar a convivir ahí. Entonces tenemos vigilancia natural en este caso. Tenemos que recuperar esos espacios. Y a modo de conclusión, integrar la inteligencia geoespacial con un diseño urbano con perspectiva de género ya no es opcional. Debemos anticipar el tiempo, alineando los recursos operativos y a los relojes de riesgo y sanar el espacio eliminado del deterioro a menos de 100 metros de los hogares de vulnerables y entender que la protección de intramuros comienza desde el exterior. Un entorno urbano ordenado, iluminado y cohesivo es la primera línea de defensa para prevenir la violencia en la interior del hogar. Entonces, aquí les dejo para los que quieran ver un poquito más de esta investigación que fue publicada en el International Journal de Geoinformation. Eh, Está indexada a Scopus y a JCR, entonces ahí queda el código QR para los que quieran leer un poquito más sobre esto. Obviamente les puse alguna cuestión fragmentos, pero ahí vienen más mapas, más información estadística y más marco teórico. También les dejo mi contacto y redes, ¿verdad? Pues cualquier colaboración, dirección o proyecto de investigación, ahí están mis dos emails, el personal y el institucional. Y aquí estoy subiendo últimamente videos, para hacer la divulgación científica, para ir conociendo un poco más de esto. Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Octavio. Y ese webinar también fue grabado y en unos días va a ser en el sitio web de IACA en la parte para los miembros. Y mañana ustedes van a recibir un correo electrónico para llenar un formulario para recibir un certificado para el webinar. También tenemos muchos webinars el resto de este año y que sean pendientes en la página web de IACA. Eh, Muchas eh, gracias. sí, oye, José, no sé, Octavio, tú puedes ver esta cosa de José Frías en el chat. Disculpe las molestias. Dejo mi correo para recibir información de la clase. Dejo un correo. Bueno, ahí le envío algo a él. Ok. Déjame- Bueno, José, si tú eres miembro de IACA, tú puedes ver la presentación en la página web. Y muchas gracias a todos y Muchas gracias. espero que tengan un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Erin. Gracias, Octavio.